para tener oportunidad de subírsela a sus compañeros más adelante, a quienes no nos puedan acompañar esta noche. Bueno, con base en eso, entonces, me gustaría ahora sí cederles la palabra en este momento para que me digan cuál es su balance, ¿no? Siempre me gusta arrancar las sesiones sincrónicas con un balance que ustedes, provisto por ustedes, porque así entonces sabemos qué leyeron, cómo lo leyeron, desde dónde lo leyeron, qué les afectó, qué les interesó más, ¿no? Sobre qué puntos les gustaría insistir. Y creo que leerlo así, ¿no? Nos permite ubicar los puntos de interés, ya sean personal y al mismo tiempo colectivos, y así poder encontrar algunas articulaciones comunes, colectivas, aquí que quizás a todas les movió una cierta parte del tema en específico, a otros quizás fueron otras partes, o quieren discutir tal cosa, o hay algunos aspectos de lo que leyeron que no se les quedaron tan claras o que consideran que todavía falta o que podríamos ahondar en ello, o encontrar un punto de articulación importante para lo que estábamos tratando de ver ahora, ¿no? Entonces, vayan por favor pensando quién va a arrancar, levanten la mano por ahí si quieren o abran su cámara y les doy la palabra, pero un poco la idea, ¿no? Antes María Isabel, ahorita te doy la palabra, gracias. Eh, Justamente esta segunda unidad, ¿no? Tenía por intención entrar directamente a la máquina, si me permiten esa metáfora, ¿no? Entramos directamente a la máquina. ¿Qué hace que Internet funcione como funciona Internet? ¿Por qué es así? Y además, ¿cómo ha llegado a ser así? ¿No? Introducir una perspectiva histórica a través de una breve historia del desarrollo de la cibercultura me interesaba particularmente porque creo que en muchas ocasiones, a pesar de saber que Internet no siempre ha funcionado como hoy lo pensamos, creo que a veces es un hecho sobre el que pasamos muy rápido y no lo meditamos, ¿no? No meditamos todas las articulaciones, todos los reordenamientos que tuvo esa tecnología para llegar a ser como es ahora, ¿no? Para que luzca como lo estamos viendo ante nuestros ojos y para que nos dé la posibilidad de de funcionamiento que nos da actualmente. Entonces, un poco la idea de esta unidad era justamente entrar a la máquina. ¿Qué hace Internet? ¿Por qué es Internet? ¿Cómo llegó a ser Internet? Y además, cuáles son sus lenguajes específicamente, ¿no? ¿Qué lo hace funcionar como funciona? ¿Cómo funciona de entrada, ¿no? ¿Cuáles son las materialidades que se están moviendo en esa tecnología? Y al mismo tiempo, si esas tecnologías siguen siendo nuevas, ¿qué tan nuevas podemos llamarlas? Hoy que la inteligencia artificial, si bien no es un tema al que estemos llegando ahora, ¿no? Al menos no en esta unidad, pero que es un tema que ya nos está movilizando ciertas nociones de desplazamiento del Internet mismo, ¿no? O sea, una tecnología que surgió, devoró en el ambiente, ¿no? Del ecosistema de medios, atrajo tanta atención y hoy, gracias a la innovación llamada inteligencia artificial, pareciera que nos estamos abriendo el camino ya a una época en donde el Internet comienza, quizás, a ser desplazado, a pasar a un segundo lugar en las conversaciones, porque hoy pareciera que todo es IA, ¿no? Pero en su momento todo fue Internet. En su momento Internet fue la gran nueva tecnología, ¿no? ¿Por qué era nueva tecnología? Un poco esa es la discusión que tenemos en los textos, ¿no? ¿Por qué era una nueva tecnología? ¿Cómo podríamos distinguir una nueva tecnología de una vieja tecnología, ¿no? O incluso o incluso si pensarlo de esta forma, era fructífero o lo sigue siendo. Me gustaría que también por ahí hubiera espacio para reflexión, ¿no? Si podríamos seguir llamándole nuevo a una tecnología que lleva entre nosotros, como pudieron ustedes ver, por lo menos 30 años, ¿no? ¿Qué tan nueva es, no? Porque si no, entonces yo soy sumamente nuevo en este mundo, ¿no? Pero bueno, les escuchamos. Marisabel, cuéntanos, ¿qué te pareció la unidad? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te gustó más? Cuéntanos. Buenas noches. Sí, me quedé con lo que todos los nuevos conceptos que aprendimos en cuanto que la revolución digital, como usted lo menciona, no tan solo transformó los lenguajes, sino las formas de comunicación y las Claro. relaciones también. Aquí lo mencionaban entre emisores y receptores, Ujú. donde vimos el concepto de enunciadores
que ya claro, se clasifica como usuarios que producen y distribuyen mensajes de manera interactiva sí, y sí, sí, donde el usuario puede transformarse en emisor y es aquí donde vemos los discursos colaborativos y una palabra que me gustó que es reticulares, donde el relato no ujú, se ujú, impone verticalmente, sino que se construye entre todos, entre varios. Y claro, lo podemos ver en las plataformas, en TikTok, en las publicaciones virales que combinan ironía, remix, contextualizaciones de sonidos y totalmente. varias cosas. Esa es mi participación. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Marisabel. Creo que pones sobre la mesa temas sumamente necesarios, útiles para pensarlo, la reticularidad, la idea del colectivo, no se nos olvide, ¿no? Estas tecnologías permitieron como nunca, perdón, voy a subirme aquí en en la silla que me ando cayendo, esas tecnologías permitieron como nunca la posibilidad de que grandes masas eh, de que grandes colectivos, ¿no? tuvieran posibilidad de enunciar, de decir cosas. ¿Qué le hizo eso a las audiencias, ¿no? Si bien cada medio fue abriendo mayores posibilidades de interacción, ¿no? Lo cierto es que hoy por hoy Internet es la tecnología que hasta ahora, ¿no? nos ha permitido mayor posibilidad de escuchar más voces en un mismo espacio, ¿no? Y para prueba ahí está Twitter. No vamos a entrar al hecho de si lo que leemos ahí es real, si es mentira, de si la gente se entra uno y se tiran gritos y sombrerazos. Eso es una segunda parte del análisis, ¿no? Pero hay un montón de voces a las que leer, ¿no? Gente que está enunciando, que está diciendo, el colectivo, ¿no? Ha entrado a los medios de comunicación a través de Internet como ningún otro medio le dio posibilidad antes, ¿no? Ahorita vamos a insistir sobre ese punto. Gracias, Marisabel. ¿Quién más? ¿Cómo lo vieron? ¿Cuál es su evaluación de esta unidad? ¿Quién toma la palabra? Almudena, ¿te parece bien? Seguimos contigo. Sí, perfecto. Bueno, me Perfecto. gustaría traer a colación que Sí, sobre sí. esta realidad virtual, porque aunque es cierto que se toma como no es real, porque es virtual, pues realmente sí es real, ¿no? Dentro de lo que cabe. Em, Sí, sí. Tenemos, o sea, si podemos crear una cultura digital, como lo estaban estableciendo en las lecturas, pues creo que también es real la participación que se toma, ¿no? Los comentarios que se hacen, incluso si puedes hacer compras en línea, puedes, o sea, tantas cosas que puedes hacer por medio del internet que me parece un poco absurdo decir que no es real. ¿No? Claro. Y al mismo tiempo, pues sí se siente esta lejanía, ¿no? Tanto es así que las personas tienen, voy a decir personalidad, y tienen Ujú. cierta personalidad en redes sociales, tienen cierto comportamiento en línea que es muy diferente a cómo son Claro. en persona, ¿no? Pero realmente, pues ambos son reales, ¿no? Y ambos, pues son, o sea, ambos tienen consecuencias que sí afectan en el mundo real, ¿no? Y Claro. bueno, otra parte que me había llamado la atención de lo que habían comentado es sobre la remediación, porque bueno, justamente el Internet sobre si es un nuevo medio o es un viejo medio, creo que fue Ujú. McLuhan quien lo comentó, pero bueno, decía que realmente no es un nuevo medio porque pues fue justamente, am, o sea, es por ejemplo el cine, ¿no? Ahora lo tenemos en las plataformas de streaming. Como tal, no es un nuevo medio porque sigue siendo el cine, pero pues ya está en una plataforma de streaming. O los textos como los periódicos o pues sí, realmente todo es una adaptación de lo que ya teníamos antes, ¿no? De la televisión, del periódico, de las revistas, de la radio, ¿no? Ahora tenemos los podcasts y ahora lo escuchamos en Spotify, pero pues antes era la radio y antes eran a lo mejor la literatura igual, ahora ya lo leo en un Kindle o lo leo a través de la computadora, ¿no? Pero pues siguen siendo textos que fueron de libros o que se hubieran publicado en libros, ¿no? Entonces realmente pues es como que no es un nuevo medio porque es la reinterpretación de cómo eran los medios antes. Excelente, Almudena, muchas gracias. Me gusta mucho, vayan pensando quién sigue por ahí. Me gusta mucho este último que dijiste, leerlo como una reinterpretación. Creo que es muy útil, ¿no? De pronto me parece una categoría muy fructífera pensarlo. Porque efectivamente, ¿no? De pronto lo que nos trajo a colación Internet o que nos dio la posibilidad de hacer fue de volver a leer cosas ya existentes, ¿no? Un paquete textual, algo que antes, algo que pasó, ¿no?
que pasa por una materialidad, pero al mismo tiempo hay algo que permanece, ¿no? Porque podemos grabar palabras tanto en la piedra como ponerlas por escrito en una hojita, como ponerlas ahorita en el chat, como mandarnos un WhatsApp o como ponerlas en un Kindle, ¿no? Hay algo que permanece, que es la idea de un cierto paquete textual, ¿no? De un texto, algo que y digo, ahorita por remitirlo a meramente la escritura, ¿no? Pero podríamos hacer el ejercicio con distintas materialidades de la comunicación. Pero si nos pensamos en eso, ¿no? Para usarlo como ejemplo, hay algo que permanece, hay algo que está ahí, una cierta esencia quizás, ¿no? Que se está movilizando, pero que cambia de soporte. Sin embargo, aquí, ¿no? Creo que sería también muy interesante pensarlo. ¿Qué pasa al cambiar de soporte? Porque no, el soporte mismo te da otras posibilidades. No era lo mismo, no fue lo mismo escribir cosas en papiros, ¿no? Eh, y no es lo mismo escribir hoy por medio de mensajes rapidísimos que uno manda en el WhatsApp, ¿no? Que para estructurar una frase, o sea, o lo que sería un párrafo, ¿no? En un documento de Word, terminará siendo en un WhatsApp 20 WhatsApps, ¿no? Seguidos, porque vas partiendo las frases y las vas enviando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo al cambiar el soporte comunicativo, cambia la forma en la que se estructura el código, ¿no? La codificación, en este caso el texto, cómo cambia el texto y cómo al cambiar la forma de el texto, también cambias o también das pie a un nuevo campo interpretativo de ese paquete textual, ¿no? Aquí es un poco lo que estamos intentando capturar también. Como bien dices, como bien traes a colación la idea del nuevo medio, viejo medio, ¿no? Si bien Internet es una reinterpretación, una convergencia, como algunos lo leyeron, ¿no? Como lo pueden ver en el texto de Scolari, una convergencia, o fue una remediación de otros medios, ¿no? Muchos nombres para, no, muchos posibles nombres para denominar, para un mismo fenómeno, ¿no? Que es juntar varias cosas en una sola. Pero como Internet le dio una capa extra a eso que ya existía, ¿no? Porque las imágenes ya existían antes del Internet, pero hoy tenemos una imagen que es capaz de ser replicada miles y miles y miles de veces. Y uno puede decir, bueno, pues también una pintura, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero cambian las condiciones de temporalidad, ¿no? Porque ya no, porque una pintura, pues la puedes reproducir, sí, claro, ¿no? Si haces otra pintura, te vas a tardar, depende de la maestría de quien pinta, ¿no? Si se va a tardar una semana o un mes en acabar una nueva copia y luego échale miles de copias, pues a lo mejor se puede llevar toda una vida en reproducir una sola pintura, ¿no? Una fotografía, bueno, sí, vamos a tomar una foto, ¿no? Pero no era lo mismo tomar una foto en donde tenías que quedarte, porque en el momento en donde tenías que pararte 20 minutos frente a lo que querías, a una foto digital, ¿no? O una cámara instantánea. Pero no es lo mismo que un meme que puede ser modificado a un clic, ¿no? Que le puedes poner copiar, pegar y lo mandas a otro lado, ¿no? Y entonces deja de circular y puede dejar o ponerle, por ejemplo, un reply o un repost y lo vuelves a repostear y ya se fue en otro lado. O le mandas o le pones reenviar, ¡pum! Y la persona, ¿no? El tío que nos manda buenos días a todos los días y se los manda a todos sus grupos de amigos, ¿no? Al grupo de la familia, a su grupo de amigos, etcétera, etcétera. Y ahí está, ¿no? ¿Qué pasa con esa modificación en los medios? Pero pones ese tema muy interesante y también el tema de la identidad, porque también va a trastocar la propia subjetividad, fíjate acá, la propia subjetividad de los usuarios. Y lo vinculo acá con el cambio que también está experimentando María Isabel, ¿no? Que ubicaste. Pasamos de hablar de usuarios o tenemos la posibilidad ya no solo de hablar de usuarios, sino de enunciadores. Y ahora con Almudena, ¿no? Tenemos la posibilidad ya no solo de hablar de usuarios, sino de identidades, ¿no? Estamos ubicando dos caminos diferentes, pero que pueden partir de la misma palabra, pero que al final nos están remitiendo a la mera idea de existir, ¿no? A la mera existencia. Los medios modifican las formas de existir.
ahorita lo podemos ir viendo. Muchas gracias. Sheila, te escuchamos. Adelante, Sheila, cuando quieras, te leemos. Y por ahí vayan levantando la mano, ¿quién más? ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó de esta unidad? ¿Cómo la ven? Hola, buenas noches, perdón. Buenas noches, Sheila. Pues yo creo que mi aporte es como más enfocado a lo que comentaban de si es nuevo internet o bueno, nueva tecnología o así. Yo Correcto. creo que con lo que comentaba la compañera anterior, yo creo que más bien lo que han hecho es como facilitarnos, ¿no? Creo que en la actualidad todos somos como más prácticos, lo queremos hacer Ujú, así, pero al final hasta cierto punto se puede convertir como en flojera, ¿no? O sea, creo que ahorita es más fácil entrar al internet y buscar cualquier tipo de solución, de ujú, cualquier tipo, que acudir, no sé, a una biblioteca o a alguno de los libros, ¿no? Pero a claro. veces creo que también es confuso, porque muchos en la actualidad se dejan guiar por las nuevas tecnologías y ya no sabemos Ujú, justamente si es una parte de la IA o si es una fuente confiable, porque a veces ni en eso nos tomamos el tiempo, ¿no? O sea, a veces totalmente. ya hacemos el típico copy-paste en cualquier tipo de situación, entonces ya no entendemos, o sea, ya solamente buscamos, googleamos Ujú, y copiamos y pegamos ujú, ujú, como de entender y o ujú, analizar la situación o el tema que estamos hablando, ¿no? ujú, Eh, y más bien yo creo que es una actualización, así ujú, como lo mencionaba, perdón, la compañera, ¿no? En cuestión del cine, de la música, ¿no? Que anteriormente, pues para poder observar una película tenías que acudir al cine o comprar una videocasetera, una película en VHS, después se fue actualizando y ya era un DVD y ahora pues ya después un ujú, Blu-ray y pues ahorita ya es simplemente contratar un streaming y estar desde tu casa o desde cualquier lugar claro. pudiendo ver una película o cualquier serie, al igual que con la música. Entonces creo que lo que tenemos, o más bien lo que vamos a hacer nosotros también como comunicólogos es enfocarnos y apoyarnos de la tecnología, porque anteriormente pues todo el mundo se guiaba por los periódicos y así, y ahorita creo que es una parte muy importante la tecnología digital, porque creo que es lo que ahorita más está conservando la atención, Sí, pero también no nos totalmente. podemos enfocar en que todo lo que sale en internet es real, ¿no? Sí, mucho menos hoy. Ujú, Sí, exacto. Entonces creo que nosotros como posibles comunicólogos, creo que debemos de entender bien el enfoque, porque a veces hay cosas que ni nosotros mismos entendemos. claro. Entonces creo que es darle un buen enfoque a la Ujú, información sin hacer a un lado pues toda la tecnología que tenemos, ¿no? O sea, tampoco es como enfrascarnos, porque obviamente pues tanto la carrera como nosotros tenemos que ir avanzando con la tecnología y apoyarnos de para poder salir avante. claro. Sí, debe haber una. Muchas gracias, Sheila, gracias. De Debe nada, haber buenas noches. comple- Gracias. Debe haber completamente un acompañamiento a la época, ¿no? De nuestra parte. Sobre todo al ser la comunicación un fenómeno eh, tan amplio, con tantas derivaciones, con tantas aperturas, ¿no? Creo que lo dices bien, las comunicólogas, los comunicólogos debemos ir acompañando a la época, ¿no? Creo que, digo, tenemos la libertad, claro, de pensar lo que queramos y verlo desde nuestra perspectiva moral, ideológica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que cuando nos posicionamos en nuestro plano profesional, creo que sí tenemos el deber de hacer este acompañamiento epocal. Tenemos que ir con la época, leerla, analizarla, contemplarla, sopesarla
ver que justamente las condiciones de flujo de información han cambiado completamente. Y al mismo tiempo, y que eso ha traído también una dimensión en la modificación en cómo la gente se relaciona no solo con la información, sino también con los dispositivos y, y si lo piensas bien con tu comentario, con los espacios mismos, ¿no? Bien lo dijiste, ¿no? Trajiste el ejemplo de la biblioteca. Eh, Hoy las bibliotecas, vayan pensando quién más, uno más para que los escuchemos, quien quiere participar. Eh, Hoy las bibliotecas, tristemente, están cayendo en desuso, ¿no? Están cayendo en desuso. O sus usos se están movilizando hacia otras cosas. Pero lo cierto es que, al menos en México, tienden al desuso. Entonces, habría que pensar justamente cómo el hecho de que se interrumpa la relación con un espacio como la biblioteca, ¿no? Gracias a las nuevas formas en las que circula la información, también va a modificar el espacio social, porque entonces entre menos se use una biblioteca, menos presupuesto le van a dar. Y si menos presupuesto hay para que se siga manteniendo la biblioteca, muy pronto la biblioteca va a dejar de funcionar. Y si deja de funcionar, pues la vamos a poner en la mira para que se convierta en otra cosa, ¿no? Y bueno fuera que se convirtiera en un parque, ¿no? Bueno fuera que se convirtiera en, en un centro de cómputo para la gente, para que puedan llegar y quienes no tengan dispositivos puedan llegar y acceder, o en un centro de diálogo, o en un cine comunitario, o en, no sé, algo padre, ¿no? Algo a gusto, pero tal vez no. Tal vez muy probablemente vaya a terminar siendo un terreno expropiado y van a demoler la biblioteca. O sea, ¿saben? O sea, me estoy yendo, es especulativo, ¿no? Pero lo hemos visto en otros lados, o sea, sabemos que sí puede pasar. Entonces, se interrumpe el flujo no solamente con la información misma, sino con los espacios específicos. Y hoy tenemos una relación, más bien, ¿no? Con nuestros espacios digitales y virtuales. Y entonces hemos desanclado la noción de espacio del mundo factual, del mundo de los hechos, ¿no? Del mundo de los hechos materiales, eh, materiales en los términos más clásicos, ¿no? Porque no podemos decir que la presencialidad se haya eliminado, ¿no? Ustedes y yo estamos presentes en el mismo sitio y estamos presentes sincrónicamente en el mismo sitio, ¿no? No, pero no estamos compartiendo el mismo lugar físico, pero sí estamos compartiendo la misma sala de Zoom. La sala de Zoom tendemos a verla como un objeto o un espacio, pues medio de mentis, ¿no? O sea, porque si yo les digo, nos vemos en un aula de Zoom, no tiene la misma carga que nos vemos en la cafetería, no tiene la misma carga quizás que nos vemos en el salón de clases. Pero lo cierto es que forma parte ya de nuestra cotidianeidad, ¿no? Seguramente ustedes en su carrera a distancia se la pasan mucho tiempo en salas de Zoom, seguramente, ¿no? Espero que tengan oportunidad de ver a sus otras profesoras, profesores, ¿no? O quienes lo hayan tenido. La sala de Zoom es el espacio en donde está pasando su formación, en donde está pasando los diálogos con sus pares, ¿no? Tienen oportunidad aquí de conocerse, le escuchamos, tenemos oportunidad de escuchar a Almudena, tiene oportunidad de escuchar a María Isabel, tenemos oportunidad de escuchar a Heriberto, de escuchar a Sheila, a Fabio, a Regina, eh, ustedes a mí, ¿no? Tenemos posibilidad de hacerlo. Entonces, el aula de Zoom se vuelve otro espacio, otra materialidad que se añade a las capas del mundo existente. Entonces, fíjense, también nuevas posibilidades de manipulación de la información son nuevas posibilidades de almacenamiento de la información y la información se almacena en algún lugar. ¿No? Se almacena en un archivo, se almacena en una biblioteca, se almacena en un edificio, u hoy se almacena en nuestros espacios de Drive, se almacena en nuestros discos duros, se almacena en nuestras USBs, se almacena en nuestras cuentas de Google, se almacena en nuestros celulares, en nuestras aulas de Zoom, en nuestros archivos, en nuestros PDFs, ¿no? Y fue posible, ¿no? Por procesos como la digitalización, a la que nos remite Carlos Escolari y a lo que nos remite también Lev Manovich.
Entonces, fíjense todas las implicaciones que trae el hecho que se modifiquen los soportes de la comunicación y, y otra cosa que dices muy bien, ¿no? También, Sheila, es que estamos en una era práctica, ¿no? Es una era práctica. O bien lo dices, o una era, es o comodidad o es flojera, preguntaría por ahí, ¿no? Y tú lo pusiste, tú pusiste la idea de que quizás lo hacemos por flojera, ¿no? Pero yo les invitaría a pensarlo en términos de esta pregunta. ¿Es comodidad? ¿Es flojera? ¿Qué le ha dado? ¿Qué nos ha aportado al mundo el giro práctico que ha tenido la tecnología, que ha tenido las posibilidades de almacenar información? ¿Ok? Ahorita elaboramos a alguien un poquito más. Díganme quién más, una participación más. ¿Qué les pareció esta unidad? ¿Cómo las ven? ¿Cómo la vieron? ¿Qué les hizo sentir? ¿Qué les movió? ¿Qué dudas? Se vale también tener dudas, ¿no? Alguien más, cuéntenos y ahorita nos continúa y ahorita ya seguimos con esta elaboración de ideas. Axel, te escuchamos. Sí, este, bueno, ya más que nada, como que sí, bueno, me he puesto más que nada como a reflexionar, Ujú, digamos, esta revolución que ha significado el desarrollo de Internet, lo rápido que se ha desarrollado desde, pues desde los años 60 con la llegada de ARPANET, con esta comunicación entre muy pocas computadoras, entre universidades, unas cuatro específicamente, si no me equivoco, ujú, pero cómo rápidamente a lo largo de las décadas, pues, bueno, personajes como Bill Gates y, bueno, no me acuerdo ahorita cómo se llama el de Apple, pero bueno, que también ya ujú, por ahí un poco más adelante la llegada de Apple, todo esto. Luego, o sea, esta comunicación, esta reticularidad entre computadoras que fue ujú, creciendo, que algo que me llamó mucho la atención fue, bueno, esta cuestión de Linux, que el creador, pues, como que abrió el código, o sea, que Linux es un código abierto, pues, y bueno, varios programadores, pues, de esta forma colaborativa, pues, sí, ujú, ujú. impulsaron, como, bueno, no impulsaron, más bien como desarrollaron un sistema operativo que hasta hoy sigue siendo muy famoso y estamos hablando ya Claro, de mm, algo que es de, pues ya hace 30 o más de 30 años, ¿no? totalmente. Y, y luego también la creación de la World Wide Web, Google, Ujú, todo esto que simplificó todavía más esta comunicación, sobre todo, pues esta revolución en la comunicación, que considero yo que este ha sido como el evento, digamos, clave que realmente ha consolidado la globalización, porque ya totalmente. permitió una comunicación hacia todos lados y muy instantánea. Ujú, Y, y pues ya siento que esto es lo que realmente, por lo menos de lo que llevamos del siglo XXI, siento que el Internet ha sido la verdadera gran revolución de este siglo. Sí, siento que ahorita la inteligencia artificial también está cambiando muchas cosas, ujú, pero no siento que con un impacto tan grande como el Internet, en su momento, cuando ya se empezó, digamos, a popularizar masivamente, sobre todo, pues ya en los 2000, que ya empezaron a claro. aparecer MySpace, Ujú, Facebook, ujú, la ujú. La Wikipedia es que hasta hace poco era muy consultada, y Sí. ahorita ya no por la llegada de la inteligencia artificial y todo esto. Y pues sí, más que eso, como prácticamente esta, todo esto sí me ha hecho como reflexionar cómo cambió la vida de todos el Internet, Ujú, cómo prácticamente cambió nuestra forma de vivir,
Y bueno, no sé si decirlo, totalmente. po- tal vez sí poco a poco en un lapso de pocos años, pero es algo que en realidad ha ocurrido muy rápido porque esto apenas empezó en los sesentas, pero ya ahorita ya es una forma de vida y es a lo que he reflexionado, Claro. cómo hemos llegado a esta forma de vida, ¿no? A esta instantaneidad. Así es. Y bueno, bueno, creo que es todo por mi parte. Excelente, Axel, muchas gracias. Tengo aquí algunas cositas de lo que mencionaste anotadas, pero tenemos ya de una vez a Heriberto y a Regina y elaboro entonces ya habiéndolos escuchado, ¿va? Heriberto, te escuchamos y luego Regina. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mira, bueno, mi comentario es referente al desarrollo de la cibercultura. Justo como lo mencionan Muy bien. todos, estamos inmersos dentro de esta cibercultura, todos, de cualquier generación, hoy 2025. Pero mi Ujú, punto, el que me llama mucho la atención, es esta manifestación de la reticularidad y la ujú, hipertextualidad. ujú. Y referente a la reticularidad, en términos muy generales, es no sé, yo posteo algo, después lo ve mi amigo, después lo ve ese amigo, un desconocido que ni yo conozco, Sí, sí, termina sí. en viral, algo que yo inicié y que dentro de este mundo todos estamos conectados. Eh, Me parece muy impresionante hoy 2025, Lo ¿no? es. Pero yo creo que a inicios del siglo XX seguro que eso era impensable, ¿no? Así que Sí, es una manera muy fácil de comunicar lo que tú quieras y lo que desees en cualquier momento del día y todos estamos inmersos en ella. Y dentro de la hipertextualidad, también yo desde mi punto de vista trabajo en una empresa y funjo ujú. como gerente de marketing digital. Ah, muy bien. Y cuando Ujú, leí sobre el tema de la hipertextualidad, me pareció fascinante, ¿no? Probablemente todo el ujú. mundo lo entiende, pero cuando lo lees a través de un texto te Sí, queda mucho más claro. Y claro, es que yo, no sé, hago campañas de pay media. Ahí está la hipertextualidad. Yo los mando a totalmente. video y del video hago un call to action. Ese call to action es que Sí, quiero que hagas algo. Y terminamos dentro, ¿no? Tal vez nadie lo llama hipertextualidad, pero estamos ahí. exacto. Está Sí. ahí, tanto usted como todos mis compañeros, que en algún momento hemos comprado. Así que estos dos Ujú. puntos resuenan mucho conmigo, la hipertextualidad y la reticularidad. Creo que esa es mi participación por hoy, pero estoy atento. Gracias. Claro, excelente. Muy bien, Heriberto, muchas gracias. Igualmente, ahorita retomamos un poco más porque también me pareció muy interesante ese reconocimiento que haces, que es una cosa, es tan, es tan cotidiano hoy como comer, ¿no? O sea, está inmerso en nuestras vidas. Es correcto. Y de eso trata también el conocimiento y la teoría. La teoría trata las cosas de nuestra vida, ¿sí? Cuando no trata cosas de nuestra vida, entonces es una teoría mal hecha, pero Exacto. la teoría trata cosas de nuestra vida, con las que vivimos, ahí está, ¿no? Justo Ahorita de eso. elaboramos un poco sobre eso. Gracias, Heriberto. Gracias. Regina, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Em, a mí el tema, un tema en específico que me llamó la atención fue que en el desarrollo de de la cibercultura, el tema de los blogs, ¿no? Que tuvieron Ah, más que ujú, nada como que su auge en la década de los noventas, ¿no? Empezaron más que nada en esos años, que ujú, pues son como esas comunidades, ¿no? Y que mientras, como lo dijo Castells, de que ya existían comunitarios virtuales, ¿no? Que se llamaban como mazmorras multiusuario. ujú, Siento que los blogs fueron como diferentes a esos comunitarios porque yo los veo así, los veo como, como la raíz, como el origen de las plataformas que conocemos hoy en día. Por ejemplo, plataformas como de comunicación tipo Instagram, Facebook, Twitter, ¿no? Así porque al fin y al cabo los blogs empezaron como páginas entre comillas personales. O sea, ujú, ujú. tú podías poner, ya sea no tanto, ¿no? De tu persona, sino a lo mejor un artículo que a ti te interesara o no, debatir básicamente en línea. Sí. Y yo siento que hubo una transición o como un traslado de los blogs
a las plataformas, no, a las redes sociales que conocemos hoy en día. Ujú, Y siento que con ese traslado, ¿no? Esa transición, también hubo un traslado, por lógica, de ya las comunidades que estaban asentadas en los blogs. Se trasladaron a este tipo de plataformas, de redes sociales, que sí, la más conocida, ¿no? En su momento de las primeras fue Facebook, ¿no? Y Twitter. Este, pero siento que al final de cuentas ya había personas que tenían conocimiento en cómo comunicarse a través de Internet y cómo generar como conexiones o un vínculo comunicativo con otro usuario, aunque no lo conocieras, ¿no? Que sí, te sí, sí, sí. podría decir que era tal su nombre, aunque no lo fuera, pero Ujú, existía esa comunicación y ya tenían como experiencia o ya tenían antecedentes de saber utilizar este tipo de comunicación. Yo en lo personal, por ejemplo, me acuerdo mucho de uno que se llamaba, era un blog que se llamaba Metroflog. ajá, Era muy ujú, famoso en aquellos años, ¿no? sí, Este, y yo estaba chiquita y todas, o sea, yo y mis amiguitos los usábamos y, ¿no? Y eran fotos como, pues, de así, de esas épocas, ¿no? Y con las ediciones y con las ujú, herramientas digitales que mm, existían en esas justo, épocas. sí, sí, Este, Nadie quiere revivir esas épocas, ¿no? Pero exacto. sí siento Cuando todos que éramos emos. literal, todos. Sí siento que se generó como red de comunicación a través de las redes sociales que se fueron implementando y que fueron evolucionando, ¿no? Y Claro. también siento que a lo mejor uno pudiera pensar que no es como una comunicación fuerte o significativa. Sin Ujú, embargo, yo siento que sí es. O sea, siento que mientras hay barreras de comunicación, claro, o sea, claramente hay barreras. Sin embargo, siento que sigue existiendo y siento que se puede dar sin ujú, muchos obstáculos. Y siento claro. que sigue contando, o sea, siento que sigue siendo una comunicación fuerte o significativa. No es simplemente porque Ujú, sea virtual o porque no conozcas a la persona o algo así. sí, excelente. Perfecto, Regina, muchas gracias. Y tocas un punto también eh, muy fuerte, ¿no? Esta idea de lo es significativo, ¿no? Y fíjense, no sé, ¿no? No, muchas gracias a todos por sus participaciones, a todas. Fíjense, creo que estamos ubicando muy bien, sin nombrarlo, pero creo que está presente en todas las participaciones. Esto que les comentaba de es un asunto también existencial en el sentido de que modifica las formas de vida, modifica el cómo vivimos, modifica lo que se vuelve significativo, ¿no? Como nos dices, Regina, porque, bueno, moviliza lo que se nos vuelve significativo, nos pone a reinterpretar el mundo, ¿no? Como lo decía Almudena, nos da la posibilidad de cambiar la idea y volvernos enunciadores, ¿no? Como nos trajo a colación María Isabel. Eh, Heriberto, Heriberto nos lo pone como fue la consolidación de la globalización, ¿no? Por supuesto, claro que sí. ¿Y qué fue la consolidación de la globalización sin un cambio en los ritmos de vida? Cambio en cómo se iban a mover las cosas. Este, y, y con Heriberto la idea de está en el mundo, ¿no? Está allí en el mundo, está en la chamba, lo vemos todo el tiempo cuando navegamos. ¿Cuántas veces no nos hemos motivado a comprar algo que ya deseábamos, ¿no? O que de pronto creímos que necesitábamos, ¿no? Porque lo vimos de pronto ahí navegando y nos lo sugirió, a ver, te puede gustar esto. Y pues sí, te detona el deseo, ¿no? Hay deseo en el mundo en el que vivimos, contrario a las lecturas contrario a las lecturas pesimistas que no dicen el deseo está eliminado en el mundo actual. No, hay deseo, hay ciertas formas de desear, ¿no? Hay que ver qué es lo específico de esa forma de desear y dónde puede ser dañina, por supuesto, claro que sí, ¿no?
quizás es dañina cuando esa forma de desear nos hace desear más de lo que podríamos tener, cuando nos hace desear más de lo que quizás deberíamos tener, ¿no? No sé, ese serían otro tipo de discusiones, pero fíjense, se moviliza el cambio en los medios, ¿no? Y esa es una idea que me gustaría de una vez poner desde acá y como una tesis principal de este curso, el que cuando los medios cambian, cambia las formas de existir. Cambian las formas de existir. Y de pronto de pronto se nos puede hacer como una declaración muy fuerte, así como de ¿cómo cree, profe? ¿No? O sea, ¿cómo cree que el hecho de que hoy yo tenga un celular y antes no lo hubiera tenido me cambió de veras la vida a un ritmo? Es que la cambié individualmente y la cambió colectivamente y cambió la forma del mundo en el que vivimos, ¿no? Y cada nuevo medio ha traído sus propias movilizaciones de las ciudades, sus propias movilizaciones de cómo es la vida, de los referentes colectivos, de cómo circula la información, ¿no? Este ejemplo que nos pones, Regina, por ejemplo, de los blogs, ¿no? Los blogs como un antecedente directo de este tipo de comunicación muy directa, muy personalizada, muy de pronto expuesta, una comunicación expuesta a lo que el otro, la otra, pueda llegar a decirme y pueda llegar y leer, ¿no? Quienes, tal vez no todas o no todos tuvieron un blog, ¿no? Yo tuve uno y ahí eh, yo tuve uno y no compartía cosas de mi vida personal, pero compartía mis intereses, ¿no? E incluso lo pensaba de pronto, o sea, o hacia sus fases finales del blog, lo pensaba, era como una especie de blog cultural, ¿no? Y entonces ahí ponía críticas de películas que me gusta, porque siempre me ha gustado escribir de cine, entonces pues hacía críticas de cine, hacía críticas de libros, de pronto me aventaba un que otro poemita, luego veía un corto en internet, en YouTube, y lo compartía, ¿no? Y se los compartía a mi gente, a la gente que me seguía en Facebook, y de pronto sí me veían por allí, luego llegaba a las estadísticas y me leía, habían leído unos en Argentina, o sea, dices, órale, ¿no? O sea, ese tipo de comunicación inesperada, que a final de cuentas está movilizada por la posibilidad de que un chavito de 20 años, ¿no? Un chavo de 20 años, tuviera la posibilidad de compartir lo que le gustaba, ¿no? Los chavos en los setentas tenían otros canales, no vamos a decir que no tenían canales, ¿no? Pero tenían menos, claramente tenían menos canales para hablar de lo que quisieran a un público tan potencialmente amplio como los tuvimos nosotros, ya una vez con el internet, ¿no? Y no se diga hoy, pues, los chavitos que están naciendo, que viven hoy con Instagram, con Facebook, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dio la posibilidad de todo esto? Y Manovich y Mescolari nos lo ponen muy bien. Los rasgos de la nueva comunicación tuvieron que ver, fíjense, ¿no? O sea, tuvieron que ver directamente con cambios en las materialidades de cómo se manejaba la información, ¿no? La digitalización. Todo Internet, toda la comunicación digital no sería posible sin los procesos de digitalización. Y podemos entender muchas cosas por digitalización, ¿no? La primera sería una comunicación basada en unos y ceros, ¿no? Tan sencillo como eso, una comunicación basada en unos y ceros. Y que es un tipo de comunicación que, contrario a lo que podríamos pensar, tiene varios siglos ya de haberse pensado. El filósofo Leibniz, por ejemplo, creo que se llamaba Wilhelm Leibniz, a ver, déjenme nada más recordar el nombre, nada más para no fallarles. Gottfried, Godofredo se llamaría, ¿no? Gottfried Leibniz, él ya había anticipado, ¿no? Él fue un filósofo matemático eh, que ya había creado, que ya creó en su momento, él estuvo escribiendo, estamos hablando de un autor de los 1600, ¿no? Fíjense, falleció en el 1716. 1716 murió, ¿no? Entonces, fue un tipo que escribió a finales de los 1600. Y Leibniz ya había llegado a la idea
de que grandes cantidades de información o de que una cadena lógica, lógica literal, pensar en términos de una cadena de pensamiento lógico, ¿no? O una cadena lógica, podía ser expresada, condensada en un sistema de codificación de unos y ceros, ¿no? Ya desde allí, ya o sea, el sistema binario, ¿no? Lo que conocemos como un sistema binario, es un sistema de codificación digital. Ya era un sistema de codificación digital, no estaba vertido en una máquina, ¿no? Eso lo van a lograr sucesivos eventos. Lo va a lograr, por ejemplo, en una de sus primeras manifestaciones, la máquina de Turing, ¿no? Si ustedes vieron la película de Código Enigma, es todo, ya es todo un cliché en el campo de la comunicación, pero si ustedes vieron la película de Código Enigma con Benedict Cumberbatch y acerca de cómo se creó la máquina de Turing, de Alan Turing, que logra, que logra la máquina, una máquina binaria que descifra código binario, ¿no? Esa era una máquina digital, ¿no? No era una computadora. Y decía uno, pues no se parece a las computadoras de hoy, ¿no? Sí, ¿no? Pero esa ya era una máquina digital porque se basaba en un tipo de comunicación binario que era capaz de condensar y de leer grandes cantidades de información a través de descomponerla en ceros y en unos, en combinaciones de ceros y unos, ¿no? Dicho eso, entonces, ¿no? La digitalización después entra al campo de la programación, entra al campo de las ciencias de la computación y es cuando se vierte en máquinas, ¿no? En máquinas como esta, en la que ustedes están conectadas y conectados para ver esta clase, como estas cosas, ¿no? Realmente lo que hace funcionar esas cosas es código, ¿no? Hay código, hay una comunicación de unos y ceros aconteciendo debajo. Esta sesión está fluyendo en un nivel, ¿no? Hay un nivel de lo real que significa esta sesión de Zoom en la que estamos, en donde esta sesión de Zoom, su cara, sus fotos que tienen ahí, el Sonic de Axel, ¿no? Mi cara, sus nombres, el colibrí o el ave que tiene Fabio en su imagen, todo esto no son caras, ni un colibrí, ni un Sonic, es código binario. Hay un nivel en donde esto es real pero no luce como se ve, ¿no? No luce como un recuadro iluminado en verde, no luce mi cara, ¿no? Mi cara, la imagen de mi cara se vuelve unos y ceros y fluye, fluye, ¿no? Fluye por diversos espacios, por diversos servidores, para que ustedes puedan verla, ¿no? Sí soy Sonic. ¿Quién nos iba a decir quién nos iba a decir que Sonic iba a llegar aquí a la clase Axel? Entonces, eso, ¿no? O sea, nos da la posibilidad de todo eso. Hay un nivel en donde, en donde todo esto, donde ustedes y yo somos ceros y unos. Y así tenemos posibilidad de vernos a las caras sin estar presentes, ¿no? Hay otro nivel en donde ese desarrollo en la digitalidad nos dio la posibilidad, ¿no? Como nos dijo, no, como nos recordó Heriberto, la posibilidad de la reticularidad. Creo que también Marisabel, ¿no? El asunto de la reticularidad. Nos dio la posibilidad de que un solo contenido pudiera, pudiera ser leído en un árbol, se pudiera convertir en un árbol de información ligado también al hecho de la hipertextualidad. Y la noción de un hipertexto tampoco es tan nueva, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, algunos cuentos de Jorge Luis Borges, hay literatura hipermediática, ¿no? En el sentido de que, ¿no? Hipertextual, perdón. Hay literatura hipertextual. Fíjense, o sea, si tienen el hábito de leer, recuerden, recuerden alguna de las historias, de los cuentos, de las novelas o algo que hayan leído, ¿no? En donde haya habido, o una película, ¿no? Hay películas intertextuales también. Si también tienen el hábito de ver películas, si recuerden, ¿no? Las historias que tienen historias adentro, que te cuentan una historia adentro, una historia aparte. Eh,
O esas historias o esas historias que comienzan siendo una y de pronto entra otra historia y te fuerza a releer la historia que te estaban contando antes, ¿no? Esos son ejemplos de historias. Perdón, termino la idea de Borges. Borges en varios de sus cuentos nos habla de libros, nos habla de un libro que contiene un libro que contiene otro libro aparte, ¿no? Y de pronto nos está contando la historia que está vertida en un libro o de una historia que está dentro de una historia que refiere a otra historia, ¿no? O una historia que se va desenvolviendo paralela, o dos historias que se van desenvolviendo paralelamente una y otra y al final pueden converger o pueden no hacerlo, ¿no? Pero la noción del hipertexto, ¿no? De un texto dentro de otro texto, ya se encontraba presente, ¿no? Ya no es una idea, no es una idea original, digamos, del Internet, así como no lo fue la digitalización, ¿no? Con esta historia que les comparto de Leibniz y de las máquinas binarias y del lenguaje binario, unos y ceros, ¿no? Eso ya era digitalización, no el hecho de que puedas compartir un PDF como un objeto digital, ¿no? Pero, pero eso voy, ¿no? Es una genealogía de varias cosas que se van así. Por ejemplo, Axel nos invita a pensar, ¿no? Entonces los sueños dentro de otros de sueños pueden ser otra aplicación de intertextos. Podríamos pensarlo, ¿no? O sea, podríamos aplicarlo también a esa idea, ¿no, Axel? Los sueños dentro de un sueño, ¿no? Cuando hay, a veces no sé si les haya pasado, a mí en pocas ocasiones, pero sí me ha pasado, ¿no? Que sé que estoy en un sueño y me duermo y en el sueño soñé otra cosa, ¿no? Entonces, claro, ¿no? La noción de hipertexto se basa en eso, en algo contenido dentro de sí mismo y que se remite a sí mismo también, ¿no? Entonces, no es una idea nueva. Las mil y una noches, por ejemplo, las mil y una noches son una historia intertextual, son una historia hipertextual, es un texto de textos, ¿no? Es una historia de historias. Sin embargo, cuando llega a Internet, ¿no? ¿Cómo se traduce? ¿En qué materialidad se traduce en Internet? En que les pueda poner un link, ¿sabes? En que estén leyendo algo en una nota, ¿no? Una nota en Milenio o en Animal Político, en donde ustedes informen, ¿no? Y que al mismo tiempo te pongan, sí, y pongan, te resalten algo, ¿no? Sí, ¿no? Como la presidenta había dicho en días anteriores con respecto a este evento y que te pone, y esas palabras aparecen en rojo, porque sabes que ahí hay un hipertexto que te va a llevar a otra nota para complementar lo que estás leyendo, ¿no? Para recordarte ese otro evento. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Hay una serie de características que si bien vienen de otros lados, ¿no? Eso nos lleva a la idea, por un lado, de que Internet es una tecnología ensamblada, ¿no? Es una unidad ensamblada. Es decir, es algo que tiene cuerpo en sí mismo, ¿no? Porque Internet es el todo, pero está constituido de partes. Se jaló una cosa por acá, se jaló otra cosa por acá, se jaló otra cosa por acá, y entonces se ensambló, ¿no? Y al ensamblarse, se volvió otra cosa, porque el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, Internet es una unidad ensamblada. Y así como las cosas que lo remiten y que lo componen podrían no ser nuevas, ¿no? Sí son específicas de Internet porque forman parte de su ensamblaje, ¿no? Formaron parte de su convergencia. Llegaron a él y se volvieron parte de su esencia. Y entonces Internet funciona como funciona porque fue ensamblado a partir de nociones, de ideas como la digitalización, la reticularidad, la hipertextualidad, la replicabilidad, ¿no? Que nos habla, ¿no? No es específico, o sea, que algo se pueda replicar, ¿no? La mera noción de replicabilidad, pues no es nueva, ¿no? Algunos organismos se autorreplican. eh, Hay cosas que se pueden reproducir y que se pueden replicar, ¿no? Una vez más, una pintura puede volver a ser pintada
y entonces tenías dos pinturas iguales, ¿no? La replicaste. Se puede replicar. La idea de que algo sea replicable existe en el mundo, ¿no? Pero es específica de Internet a la vez porque se vuelve constitutiva de su forma de existir, ¿no? Entonces, este tipo de lenguaje, los lenguajes del nuevo medio que en su momento fue Internet, ¿no? Supuso eso, el ensamblaje de muchas cosas. ¿Y para qué nos sirve verlo en perspectiva histórica? De ahí la necesidad de verlo en perspectiva histórica, porque entonces llegamos a la idea de que Internet no solamente es una tecnología ensamblada, sino que es una tecnología ensamblada a través del tiempo. Por lo tanto, no podemos ignorar la historia de Internet, ¿saben? Ignorar la historia de Internet equivaldría a ignorar cómo fue ensamblada, a no saber qué procesos tuvo que pasar esa tecnología al momento de ensamblarse. Y entonces, como nos dice, y entonces como no, y entonces como lo podemos ver en el texto o en varios textos, ¿no? Con Manuel Castells, hubo un ensamblaje incluso de gente que participó en ello, ¿no? Estuvieron de pronto los tecnomeritocráticos, que estaban por ahí los hackers y los académicos, los universitarios, que dijeron, a ver, métele mano a la herramienta y luego nos la pasas. Y la vemos y le checamos y le decimos, oye, lo que le acabas de meter funciona. Porque porque el hecho de que yo ya no tenga que meterme y abrir una cosa y meterle el código, ciérrate, para que la página, ¡pum!, se colapse. Y qué bueno que le pusiste una X aquí arribita, un icono de una X con el que yo le puedo dar cerrar, ¿no? Y me colapsa la página y ya no la vuelvo a ver. Excelente, gran innovación, ¿no? Pero esa X no siempre estuvo allí. La X no siempre estuvo allí, ¿no? Antes las páginas colapsaban de otra forma, ¿no? No puedo decirles cómo, pero sé que colapsaban de otra forma, ¿saben? Porque no existía la X, la X no existía, tenías que colapsarlas de otra forma. Estas materialidades las que nos invita Regina a recordar y pensar, ¿no? Eh, nos da la posibilidad de recordar que no todo lucía como luce hoy, ¿no? Les comparto la imagen, justo a comparar, nada más rapidísimo para que la vean. Ahí está, Metroflog, ¿no? Ese era Metroflog. Así tenías, y entonces entrabas, y lo mismo pasaba con Hi-Fi, ¿no? Quien Sí. tuvo así Hi-Fi, y entrabas al Hi-Fi de alguien y ¡pum! Y te soltaban, así, y tenías ahí a Bebecito Emoshito con X, y tenías un montón de colores en la página, y tenías música, y se escribía con altas y con bajas, y le podías cambiar el color, y además tenías el avatar, ¿no? O sea, ya recordaron los tiempos, Regina y Heriberto. Y además tenías el avatar, ¿no? O sea, ¡pum! Era una explosión de color allí era una explosión de color ahí en, eh, era una explosión de color, ¿no? Un perfil de hi-fi, era una explosión de color, ¿no? Y, y hoy, pues ya, hoy, vaya, hoy ya ni siquiera utilizamos esa herramienta, ¿no? Hoy esa herramienta ya cayó en desuso y de pronto pasamos a tener, a ver, aquí en el chat, ni me acordaba del bebecito, sí, ahí estaba bebecito emoshito, ¿no? Si todos éramos algo con X y así, y escribíamos con mayúsculas y minúsculas, y o sea, y esa materialidad, esa identidad, ¿no? A la que ya no lo anoté aquí, pero alguien nos habló de la identidad, ¿no? Creo que fue Almudena, sí, fuiste tú, Almudena. La identidad incluso se expresaba de forma distinta. Había otro performance de la identidad a través del avatar que te permitía Hi-Fi. Y hoy hay otro performance de la identidad en los muros de Facebook que tenemos hoy, ¿no? Después pasamos al muro de Facebook que lucía así, ¿no? Y antes lucían así los muros de Facebook, ¿no? Y lo tenías aquí de este lado, y tenías una cronología que tuvo acá, aquí de lado, y ya te aparecían los mapas, tus fotos, tu foto
no estaba enmarcada en un círculo, sino que estaba enmarcada en un cuadrado, y, o sea, hoy decimos, o sea, es una interfaz feísima, ¿no? Pero lo mismo pensamos cuando llegó la interfaz nueva, cuando nos la cambiaron, dije, pues, ¿qué es esto, no? Es horrible, ¿no? Entonces, verlo en perspectiva histórica, ¿no? Nos ayuda a pensar el Internet como una tecnología ensamblada, pero al mismo tiempo saber cómo se ensambló y de dónde sacaron las partes para ensamblarla, ¿no? Entonces la digitalización la sacamos de acá, del código binario, y la reticularidad, pues la sacamos, la reticularidad, no sé, ejemplos de reticularidad en donde le podríamos ver de las raíces, quizás, ¿no? De las raíces de un árbol, ¿no? De los estudios de biología, ya estaba ya la reticularidad, ya se hablaba de reticularidad en los estudios de biología, porque así funcionan las raíces de un árbol, ¿no? Múltiples caminos, cosas que parten de acá, uno se puede dividir y de pronto se bifurca y se abre acá y ya se conecta con esta. Hay reticularidad en las ramas de un árbol, ¿no? Y entonces, ¡pum!, lo jalamos la idea. Y de pronto la hipertextualidad, ¡pum!, la jalamos de los cuentos que hablan de cuentos, de las historias que hablan de historias, ¡pum!, ¿no? Ahí hay ejercicios de hipertextualidad. Y de pronto la idea de la replicabilidad, ¿no? ¡Pum!, la pasamos, la replicabilidad, ¡pum!, nos la jalamos de la célula, ¿saben? De poder reproducir un cuadro. Yo quiero reproducir un cuadro sin tener que volverlo a pintar, ¿no? ¡Pum!, rapidísimo. Y entonces tenemos el ecosistema práctico al que nos invitaba a pensar Sheila. Un ecosistema práctico, cómodo, hasta cierto punto quizás flojo también, ¿no? Y también además de flojo, en algún punto, ¿no? O cómodo, también invisible a los procesos, ¿no? Porque pues antes teníamos la posibilidad de saber cómo funcionaban ciertas cosas, ¿no? Hoy la IA, por ejemplo, hoy es tan cómoda que no sabemos cómo funciona la IA. Hay que pensar en ello, ¿no? O sea, cuando algo también se vuelve muy cómodo, algo te quita, algo te deja, alguna competencia te quita, ¿no? Porque ya no te la exige. Cuando ya no te la exige, pues bueno, se puede ir perdiendo con el tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí estaban esas nociones, ¿no? Manovich, por ejemplo, lo pone en términos de la posibilidad de que todo vuelve computable. ¿Se acuerdan? ¿No? La computabilidad. Todo es capaz, todo está susceptible en el ciberespacio de ser contado, de ser contabilizado. Entonces partimos además de un paradigma cuantitativo, ¿no? No tanto cualitativo. Lo cualitativo se tiene que volver cuantitativo para que funcione, ¿no? Para que funcione. O sea, de Heriberto, quizás en el marketing, pues tengo que presentar si realmente la estrategia ha cambiado en el tiempo y si me ha traído a más influencias y a más usuarios para decir que efectivamente ha funcionado el cambio en la imagen, ¿no? Un cambio cualitativo que apliqué, tengo que explicarlo cómo eso nos trajo más gente, ¿no? Número, para que me crean que fue un buen cambio cualitativo, ¿no? Y seguramente habrá otros ejemplos, ¿no? Que nos podrías dar. Pero tiene que haber, o sea, había una base allí, ¿no? La idea de la computabilidad tampoco es nueva. No le inventaron los desarrolladores de Internet, no le inventó Steve Jobs, ¿no? La idea de que el mundo fuera computable está inscrita en el ánimo matemático igual desde los 1500, 1600. Ya pensaban algunos filósofos en la idea de que todo cuanto existe en el mundo pudiera ser contabilizado, leído y encontrado y poder encontrar a través de ese cálculo de grandes cantidades de información, encontrar el patrón que nos permitiera descubrir las bases más generales de la existencia, ¿no? Que ellos le ponían Dios, ¿no? Pero ya trataban de llegar a Dios a través de los números, ¿no? La matemática ya estaba allí, la idea de un mundo computable, de un mundo que se pudiera cuantificar. Entonces, no es nueva tampoco. Sin embargo, todo eso, todas esas influencias llegaron a una máquina y se tradujeron en la digitalización, la replicabilidad, el hipertexto, la computabilidad, etcétera, etcétera, como rasgos inherentes de un cierto tipo de tecnología, ¿no? Heriberto, ¿querías decirnos algo o todo bien? ¿No? ¿Todo bien? Pero va, perfecto, No, todo bien, excelente. profe. Muchas Muy bien, gracias. perfecto, muy bien. Entonces, ¿no? O sea, con base en esto, fíjense cómo se unen
las dos partes de la unidad, cosas que aparentemente, no sé, ¿no? Si de pronto les pudiera parecer como que una unidad, dicen, bueno, pasamos como de un tema a otro, ¿no? Pero como que cuál es lo... Y lo estamos encontrando acá, ¿no? Internet es les ofrezco esta lectura, ¿no? Internet como una tecnología ensamblada. Y para conocer cómo está ensamblada, pues hay que ponerle en el tiempo. De ahí la necesidad de conocer la historia de Internet. Tenemos que saber el desarrollo de la cibercultura para saber qué se ensambló, cómo se ensambló, dónde encontraron, por qué esto se hizo, por qué eso se volvió, hizo clic y por qué no hicieron clic otras cosas, ¿no? Hay un texto, por ejemplo, hace poco en el doctorado leíamos justo uno por ahí, se los voy a pasar si quieren, en donde se hablaba de cómo en el régimen de Salvador Allende en Chile, antes de que el golpe de Estado y todo esto, había un proyecto para intentar utilizar el Internet, un naciente Internet en los 60, no estamos hablando de los, no, 70, no estamos hablando de los 70, ¿no? En el golpe de Estado que fue en el 71, un Internet muy incipiente, ¿no? Un Internet que todavía no era social, fíjense, ¿no? O sea, todavía no servía para conectar gente, porque todavía no habían llegado a ese uso de Internet. Pero ¿para qué servía Internet? Para hacer una computadora grande, ¿no? Podía calcular grandes cantidades de información, era un archivo gigante. Entonces, había un proyecto de desarrollar una red de Internet local en el Chile de Salvador Allende, ¿para qué? Para potenciar la producción agrícola en el país. Y entonces, que la producción agrícola en Chile pudiera ser tal que satisfaciera las demandas de toda su población, ¿no? Internet utilizado, ¿no? Esa red de computadoras utilizada para calcular la cantidad de producción de comida necesaria para que todo Chile comiera, ¿no? O sea, obviamente no fue, ¿no? Entonces, esto nos lleva a a varias cuestiones, ¿no? Por un lado, nos lleva a la cuestión de reconocer que el Internet pudo tener otro camino, que la historia de Internet pudo haber sido otra, distinta. ¿En qué momento Internet se volvió social? ¿En qué momento se nos ocurrió que con Internet podíamos, ¿no? Como bien nos trajo Regina, a crear un blog? ¿Cuándo? ¿Cuándo surgió la idea de que con internet podíamos poner lo que me gustaba, compartirlo con mucha gente que ni topaba, ¿no? O sea, o sea, sabemos que hay gente que ni siquiera conoces, te lee, ¿no? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué? ¿Cuándo dio ese giro internet? En segundo lugar, ¿qué otros caminos podría haber tenido esa red, esa red de redes, ¿no? Ese cúmulo de computadoras conectadas entre sí, que era en ese momento Internet, más en los 70, ¿no? ¿Qué otros usos pudo haber tenido Internet? ¿Para dónde? ¿Cómo pudo haber sido la historia de Internet? ¿Y cómo terminó siendo efectivamente, ¿no? Y con base en eso, también retar, y acá les hago una pregunta, ¿no? Para escucharles, considerando todo esto que hemos visto, la idea del nuevo medio, ¿no? Escolar y Manovich hacen una discusión allí interesante, ¿no? Sobre qué es considerado un nuevo medio y por qué lo podríamos considerar un nuevo medio. Sin embargo, creo, ¿no? Y tal, no sé si estén de acuerdo conmigo, por eso les doy la palabra para ver qué piensan, ¿no? Pareciera que el Internet siempre es una tecnología nueva, ¿no? Parece que no nos podemos deshacer de Internet porque nos tiene la humanidad así, ¿no? O sea, no, nos tiene, o sea, tanto que es el desarrollo, uno de nuestros principales desarrollos tecnológicos y pareciera que ya no queremos desarrollar otro tipo de cosas que no sean cosas de Internet y cosas que tengan que ver con el mundo de Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque Internet parece siempre una tecnología nueva, cuando ya lo pudieron ver ahora ustedes, ¿no? Tiene una historia funcionando como funciona hoy de 30 años, pero Internet como tecnología en tanto red de redes desde los 60, ¿no? Tiene 50 años. Internet existiendo como tecnología. O sea, si yo les pregunto si una persona de 50 años
ya es muy nueva en el mundo, pues podríamos pensar que tal vez no, ¿no? O sea, tampoco es muy grande, o sea, pues, pero pues, ya no es un chavalón de pronto, ¿no? ¿Por qué de pronto Internet? Porque una tecnología que tiene 50 años, ¿no? Respetable 50 años, ¿por qué no sigue pareciendo nueva? ¿Dónde está la seducción de Internet? ¿Qué tanto ha cambiado el mundo, ¿no? Por ahí lo puso alguien, creo que fue Axel, ¿no? Cambió la vida, Internet, ¿no? Literalmente cambió la vida. Consolidó un proceso como la globalización, ¿no? Como bien nos dijo Axel, consolidó un proceso histórico relevantísimo, como pudimos constatarlo en la sesión pasada y en la unidad pasada, y cambió la vida completamente, ¿no? Pero ¿de qué forma? ¿Por qué creemos hoy que el Internet por qué ustedes consideran que el Internet nos parece una tecnología siempre nueva, ¿no? A 50 años de su creación primera. Y en segundo lugar, ¿cuáles podrían ser los efectos de que una tecnología nos pudiera parecer siempre nueva, aunque tenga tanto tiempo entre nosotros? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su lectura? ¿Qué efectos podría tener esta historia del Internet ahora conociéndola, ¿no? ¿Cómo nos ha cambiado la percepción? ¿O cómo les cambia la percepción haber tenido oportunidad de leer la historia del Internet? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál sería su opinión por ahí? Pues yo quisiera participar, profe. Te escuchamos, Heriberto. Con relación al tema de los nuevos medios, ¿no? Y Manovich y Scolari, pues ellos comentan que resulta ser muy frágil, ¿no? E inútil el decir nuevos medios. Usted lo acaba de Sí, sí, mencionar. sí. Steve Jobs realmente él no, o sea, sí inventó o sí revolucionó la era de Inventó la algo, ¿no? difusión, Claro. seguro, ¿no? Seguro que sí, cosas que no veíamos antes del 2000 con la llegada de Steve Jobs, como Apple iPod, en donde Ujú, tenías un montón de canciones. Seguro sí, que fue una revolución. Después su idea de crear el iPhone, en donde podías tener música a la vez, una cámara potente y además hablar con tus familiares, seguro ujú, que ujú, sí es una mejora, ¿no? Dentro de la comunicación humana. Pero claro, ellos no lo mencionan, o sea, Manovic y Scolari van más allá, ¿no? De no solo como parte de la tecnología, sino encontrar esos principios que la redefinen, ¿no? Desde mi punto de vista. Y la verdadera revolución no es el tema de la comunicación, sino cómo afecta esta tecnología en los niveles de comunicación, en el consumo e inclusive en la cultura pop en la que vivimos. Creo que esa es mi totalmente. lectura con relación al nuevo medio, digo entre comillas, ¿no? Porque no creo que sea un nuevo medio, es algo que ya existía, pero que alguien lo retoma con más fuerza y que se vuelve mucho más exponencial. Sí, totalmente, ¿no? Es un cambio de escala, quizás podríamos pensarlo, ¿no? Exacto. Sí, 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 correcto. Exactamente, lo nuevo como un cambio de escala. ¿Y qué implica? ¿Qué trae? ¿No? Gracias, Heriberto. Ahorita seguimos elaborando. ¿Quién más? ¿Cómo lo ven? ¿Por qué nos parece una tecnología siempre nueva? Si nos parece una tecnología siempre nueva, si creen que es así. Y si es así, ¿qué efectos puede tener el estar no ciegos, pero pasar por alto ese devenir, ¿no? El hecho de que es una tecnología con historia. ¿Cómo la ven? ¿Quién más? ¿Quién continúa? Regina, Almudena, Marisabel, Axel, Fabio. ¿A quién escuchamos? Bueno. Sí, te escuchamos, Almudena. Justo creo que es porque el Internet siempre está en evolución y siempre hay algo nuevo y siempre van a seguir subiendo cosas y actualizaciones precisamente. También Ujú, creo que ayuda mucho que todos podemos ya editar y todos podemos aportar, ¿no? Entonces, el hecho de sí, que ya haya tantos productores de contenido, pues hace que precisamente nos sintamos envueltos en y de alguna forma siga siendo relevante y siga siendo constante y siga evolucionando como ha evolucionado. sí, totalmente, claro que sí. Estamos hablando también de un medio, además, que ha suscitado constante evolución, ¿no? Que requiere todo el tiempo nuevas actualizaciones, que requiere nuevas competencias casi siempre, que cada determinado tiempo vuelve
a ti como usuario o enunciador, ¿no? Vuelve a ti como usuario, como persona, a exigir algo más de ti, ¿no? Un nuevo botón, una nueva capacidad, una nueva ruta de una nueva ruta para lograr lo que quieras, o la promesa de una mejor ruta, ¿no? Para encontrar lo que quieras. Esa actualización constante es siempre también eh, fuente de muchas novedades, ¿no? De idea de novedad. Muchas gracias. ¿Quién más? Regina, Axel, Marisabel, Fabio. Siento que como dijo la compañera, siento que Internet siento que siempre está como en constante evolución y por eso mismo como que a lo mejor siempre llega como con otra imagen y a lo mejor Sí, uno puede pensar, ah, es algo nuevo, es como no, una rama del Internet que no conocíamos o algo así. Siento que un ejemplo podría ser, a lo mejor no está no tan preciso, pero siento que podría ser la inteligencia artificial, que mientras que es verdad que ya existía desde hace mucho tiempo, em, en los últimos años pues evolucionó de manera muy grande y muy intensa. Entonces, siento que o sea, sigue siendo internet, pero como de una manera diferente. Pero a la vez también siento que como sigue en evolución y como sigue en cambio y siguen trabajando en ella, ¿no? En la inteligencia artificial, no es sí, confiable por lo mismo. Yo siento, ¿no? En muchas justo. cosas. Obviamente en otras cosas a lo mejor sí es un poco más confiable, pero siento también que en otras es mejor irte por otros medios, a lo mejor un poco más tradicionales, para verificar cierta información o conocimiento. Y ya como última opción o recurso, irte a la inteligencia artificial, ¿no? Pero siento que es más que nada por eso. Bueno, yo lo interpreté así. Ujú. Excelente. Sí, sí, por supuesto. Tiene que haber siempre, siempre está proveyendo nuevos campos de interpretación, siempre se nos aparece con una nueva imagen, siempre nos vuelve a retar y lo vinculaste a la IA, pero creo que vale para la comunicación digital. Siempre nos pone ante nuevos retos de confiabilidad, ¿no? Y digo, lo podemos expandir, pero esto implica que siempre exige de nosotros también una nueva evaluación acerca de, no sé, de cosas como la ética, por ejemplo, ¿no? Como la ética en, bueno, hoy ya puedo hacer esto, que antes no podía, ¿no? Puedo hacerlo. Y ahora en tono de pregunta, ¿puedo hacerlo? Y luego nos trae a la idea de, ¿debo hacerlo? ¿No? O sea, el hecho de que ya pueda hacerlo es razón suficiente para que deba hacerlo, ¿no? Hoy tenemos el problema de la IA, ¿no? Y les comparto una angustia como profesor y pues la tomarán ustedes como alumnos y alumnos, ¿no? O sea, yo hoy no tengo posibilidad, voy a ser muy franco, ¿no? No tengo posibilidad de saber si están usando IA o no, así de sencillo, porque es complicado, es complejo, ¿no? Entonces, la pregunta cae, lamento decírselos, de su lado, ¿no? Yo tengo mis antiplagios, ¿no? Tengo, o sea, la UNAM nos da unos, tengo mis antiplagios, tengo mis métodos, tengo mis triangulaciones, yo haré mi chamba, ¿no? Pero lo cierto es que la gran pregunta ética está de su lado. ¿Pueden hacerlo? Sí. ¿Deberían hacerlo? ¿No? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿No? Nos dice Heriberto, no, ¿no? Habrá otros que digan, sí, con matices, ¿no? O no categóricamente, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Pero la pregunta está vuelta hacia uno, ¿no? O sea, y cuando yo me vuelvo, y cuando yo dejo de, y cuando yo quito el traje de profesor y me pongo el traje de alumno de doctorado, pues también estoy yo ante la misma pregunta, ¿no? ¿Yo debería hacerlo, ¿no? ¿Para qué? ¿En qué momento? ¿La debo usar de entrada, ¿no? ¿Es necesario usarla incluso? ¿No? O sea, la pregunta también es válida, ¿no? ¿Para qué? Así como no me sirve una encuesta para todo, pues no para todo me sirve la IA tampoco, ¿no? O sea,
tengo un cúmulo de herramientas allí, ¿no? O sea, Heriberto, cuando quieres saber algún dato sobre o sea, cuando para implementar una nueva campaña o eso, pues no todas las herramientas que tienes a tu disposición te sirven, ¿no? Hay veces que necesitas necesitas seleccionar tus herramientas según lo que quieras saber, ¿no? Y todos ustedes seguramente su chamba será igual, ¿no? Si yo quiero saber cuántas veces una persona cruza la calle, pues no tengo que ir a hacerle una encuesta, ¿no? Tengo que ir y contar cuántas veces pasa la calle, tengo que ver los horarios, o sea, pero no necesito una entrevista a profundidad para saber cuándo cruza la calle, ¿no? Si quiero saber por qué cruza la calle, pues ahí sí, ¿no? La herramienta será otra, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? O sea, creo que pones algo muy interesante sobre la mesa, Regina. No solamente nos da la posibilidad de una nueva imagen y de una constante evolución que nos pone, a la que nos refería también Almudena, ¿no? Eh, sino que nos pone también nuevas preguntas y nuevos retos éticos, existenciales, nuevas preguntas sobre temas como la confiabilidad, la trazabilidad, la posibilidad, ¿no? Y eso también es complicado, es una herramienta, es una tecnología retadora en ese sentido. Marisabel, ¿querías decir algo? Vi que prendiste tu cámara por ahí, ¿querías decir algo? Sí, te escuchamos. Ah, no te escuchamos para que prendas tu micrófono Perdón. por ahí. Sí, ahondar Sí, un gracias. poquito en lo que mencionaban de cómo vamos a evolucionar, que nos hacíamos estas preguntas y parto desde el punto de vista de la producción automatizada de la inteligencia artificial, que es uno de los Ujú, puntos que necesitan atención en las redes sociodigitales, que es que sí, las herramientas no solo difunden, sino que generan contenido, la IA, claro. lo que obliga a plantear la autoría y la originalidad. Ese es uno. Otro punto de atención son en cuanto a los algoritmos y la visibilidad, donde las plataformas deciden qué contenidos vemos y cuáles permanecen ocultos. ¿Qué podríamos hacer para tener mayor autonomía en la visibilidad? ¿Podremos tenerla? Totalmente. En cuanto a la economía de la Mm, atención, que son los contenidos que se diseñan para retener la mirada, el clic o la emoción del usuario que es manejada, donde el formato corto como los reels o el short prioriza el impacto rápido sobre la profundidad. Otro punto de atención es la cultura de la inmediatez, del scroll infinito, donde los usuarios sí, consumen sí. mensajes de forma fragmentada, sin contexto ni jerarquía Ujú, informática. ujú, sí, sí. Otro que me recuerdo es las nuevas mediaciones afectivas y emocionales, donde la viralización depende de la empatía, la identificación o la polémica, más Claro, que en la veracidad del contenido. A veces personas se atreven a justo. opinar sobre un hecho sin investigarlo, pero como es la inmediatez, lo hacen, ¿no? Entonces, esos son Ujú, los puntos que decían que a lo mejor pues tendríamos que ver cómo se mejoran en esta evolución del Internet. sí, totalmente. La historia del Internet misma ha posibilitado la movilización de un montón de cosas. Por ejemplo, la autoría, ¿no? Que nos colocas en la... híjole, hay todo un tema allí, ¿no? En términos de autoría. Por un lado, hoy convivimos, fíjense, hoy como personas navegantes de Internet, ¿no? Como enunciadores de Internet, tenemos ante nosotros un panorama complicado porque ya no solamente nos encontramos ante lo que dicen nuestros amigos, los amigos de nuestros amigos, la gente que no topamos pero que seguimos, los líderes de opinión, los políticos, no, sino que ahora nos enfrentamos a contenido realizado y producido por entidades no humanas. Sí lo ponemos, ¿no? O sea, entidades no humanas como la inteligencia artificial, que claro, tiene un prompt, ¿no? O sea, hay un humano detrás que le puso, hazme un video de Shrek, ¿no? O sea, no sé si hayan visto esos videos de inteligencia artificial, hazme un video de Shrek con Fiona, o sea, en esta parodia clasista del Shrek tiene su gorrita y que se pone o sea, o sea, alguien hizo ese video, ¿no? Alguien le pidió a una inteligencia artificial que creara el video, ¿no? Pero no lo creó el usuario que creó el prompt, ¿no? O sea, en términos estrictos, él no fue a grabar a nadie, no puso maquillaje, él puso el prompt. El video como tal, en su materialidad, en su narrativa, fue creada por una entidad no humana como la inteligencia artificial. O sea, aquí podríamos simplemente soltar la pluma y ¿cómo hacemos, cómo leemos eso?
¿saben? ¿Cómo nos enfrentamos a ese panorama comunicativo, en donde hoy incluso los objetos hablan, ¿no? Los objetos digitales hablan, ¿no? ¿Qué nos devuelven? Porque metemos nuestros documentos a un Google Notebook, a un Gemini, y podemos charlar con el documento. Digo, charlar es demasiado, ¿no? Pero podemos hacer preguntas a una interfaz que nos va a encontrar partes de ese texto y nos las va a arrojar al lado, ¿no? Y nos va a decir, sí, si tú quieres esa cita, pon esto. O tú le puedes llegar y pedirle a una herramienta de IA, quiero que me arrojes un reporte de investigación acerca de cuál ha sido la discusión conceptual acerca del concepto de habitar, ¿no? Te lo va a crear, ¿no? De un montón de fuentes, ¿sí? O sea, está haciendo un cúmulo de fuentes, bla, 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 con sus alucinaciones, con sus sesgos, sus problemas, pero te va a generar algo nuevo, en el sentido de que es nuevo, en el sentido de que antes no estaba, ¿no? Ese reporte de investigación no existe en ningún otro lugar antes de que la IA no te lo arrojara. O sea, hoy convivimos con textos que no están producidos ni siquiera por humanos, ¿no? Pero al mismo tiempo podríamos preguntarnos, o sea, por un lado, con la noción de autoría, podríamos decir, híjole, cómo leemos ahora al autor? ¿Quién es el autor de una persona, no? Eh, con mayor razón tendríamos que defender la autoría, ¿no? Por otro lado, nos podríamos ir a los usos de los chavitos de secundaria, de prepa, que le están dando esas cosas, e ir a preguntarles, ¿a ustedes les importa quién hizo algo? ¿A ustedes les importa el autor de ese meme? ¿No? ¿Quién sabe? No sabemos, ¿no? O sea, ¿nos importa quién hizo un meme? Pues, ¿quién sabe? ¿No? Entonces, la autoría se vuelve o sea, lo traes a la mesa, Marisabel, y me parece un tema interesantísimo, porque, híjole, hoy el autor, la figura del autor, puede ser o retada o reivindicada según de lo que estemos hablando, ¿no? Y por otro lado, y ya después sobre la mesa un gran tema muy bueno, y con eso vamos a ir cerrando la sesión, anticipando a la que sigue, ¿no? La idea de la polémica, porque nos ha dado la posibilidad, ha trastocado incluso la esfera de lo político, la esfera de lo que nos mueve afectivamente, de lo que nos importa, de lo que nos hace tener una posición ante el mundo. Y ese es un tema que seguramente ya estarán viéndolo, ¿no? Porque ya están próxima a la fecha de entrega la primera actividad, ¿no? La traigo a colación, la recuerdo nada más, ¿no? Pero es el efecto político de la mediatización, ¿no? Cambios en los medios han traído nuevas formas de interpretar lo político, de interpretar cómo queremos vivir. No solamente cómo quiero vivir yo, sino cómo quiero vivir en colectivo, ¿no? Quiero que haya, o sea, lo planteo como una pregunta nada más para eso, ¿no? No me saquen de contexto y me suban después en TikTok, ¿no? Es una pregunta que la gente se hará, ¿no? Quiero vivir en un mundo con personas trans, quiero vivir en un mundo en donde las mujeres sean iguales a los hombres, quiero vivir en un mundo, o sea, el feminismo, los movimientos de la diversidad sexual, los movimientos conservadores, las derechas, las izquierdas, nos están haciendo esas preguntas, ¿no? Y nos forzan a preguntarnos de vuelta. Les digo, no estamos aquí para contestar, o sea, no, o sea, pero eso son preguntas que hoy se están poniendo en la mesa, ¿saben? Porque hay gente en este mundo, ¿no? Un Donald Trump, ¿no? Que dice, hay dos sexos y solamente voy a reconocer dos sexos en mi gobierno, ¿no? O sea, pero por otro lado tienes al gobierno mexicano diciéndote, quien quiera hacer un cambio en su identidad de género, venga, la puede hacer y pues sí, ¿no? O sea, y de esos dos fenómenos están aconteciendo en el mismo espacio histórico y están también sucediendo porque hubo movimientos sociales que utilizaron y que se movilizaron no solamente en las herramientas, ¿no? No vamos a extrapolarlo a Internet, dio la posibilidad, no, es un cúmulo de causas, pero no podemos negar tampoco que Internet dio la posibilidad de que los colectivos trans, los colectivos feministas se organizaran allí. Y al mismo tiempo los Trumps, ¿no? Que al mismo tiempo los Trumps circularan sus ideas y sus tweets y lo pusieran allí, pusieran hoy a la gente a preguntarse, pues si les parece adecuado, correcto, real, si se burlan de eso, si no se burlan de eso. Es un panorama
movilizado completamente, ¿no? Pero fíjense, ¿dónde estuvo la fuente? Está en la fuente, en la posibilidad de tener un nuevo medio, nuevos medios que nos permitieron nuevas cosas, ¿no? Que permitieron otros flujos, otras circulaciones de este asunto, ¿no? Y nada más para volverlos a escuchar al final, me gustaría que me dijeran, y con esto ya cerramos la sesión, que me dijeran qué les pareció justo tener la oportunidad y si ya habían visto antes la historia de Internet o si no la habían consultado en otro espacio. Y si no la habían consultado antes, ¿no? No digo por interés personal, sino porque alguien en algún punto de su formación se las hubiera compartido, ¿no? Si no la habían tenido, ¿qué beneficio, qué utilidad le han encontrado en esta unidad haber conocido brevemente la historia de Internet, ¿no? Y si ya la habían conocido previamente, se habían acercado a ella, cómo se habían acercado a ella y qué diferencias se encontraron hoy con el abordaje que le dimos ahora. Y en resumen, ¿para qué conocer la historia de Internet o extrapolándolo, para qué conocer la historia de cualquier otra tecnología? ¿Cuál sería su opinión? ¿Cómo las ven? Se los dejo ahí como última pregunta para escucharlos y cerramos la sesión. ¿Cómo lo ven? Claro, para cerrar, rápido, Sí, son sí. 60 segundos, ¿no? Para Ujú, no tomar todo el tiempo ujú, en el ujú. juego. Ya había retomado la historia del Internet en otra materia llamada Psicología de la Comunicación. Ah, muy Y bien. solo cuento una historia. Realmente esta revolución de la comunicación y la digitalización Ujú, conlleva muchos cambios, ¿no? Como lo decía Manovich y Scolari. ujú, Y me viene de boca a mí una historia muy peculiar sobre la revolución industrial. La revolución industrial trajo muchos cambios, ¿no? En producción principalmente. Pero hubo un grupo llamado los luditas, no sé si en algún momento lo ujú. han escuchado, Sí, sí. que estos eran secuestradores de máquinas textiles porque les habían quitado, ¿no? Su trabajo. Y yo Sí, creo que en el siglo XIX fue una revolución de ideas, cambió por completo la estructura social en la que se vivía en ese momento, sí. formas de trabajar, ideología, y creo que hoy lo vemos, 2025, con el mundo de la digitalización. Solo cerrar rápido. El tema de la inteligencia artificial a mí me parece conveniente, yo no tengo ningún problema con ella, sin embargo, creo que limita el pensamiento crítico de las personas. Con esto cierro, no dejes Sí, todo a la inteligencia artificial, seguro que los libros así es. eh, son mucho más buenos y creo que mejoran ese pensamiento crítico sobre cualquier tema, no necesariamente de uno en específico. Si te gusta hablar de biología, seguro que está bien, si te gusta la historia, si te gusta lo que sea, creo que mejora el pensamiento crítico. Para cerrar, yo estoy a favor de las nuevas tecnologías, sin duda ha mejorado por completo la comunicación humana, me puedo comunicar con gente de que no está en mi país, Ujú. eh, y Sí, sí. eso sin duda creo que yo me acoplo a esta nueva tecnología. No quiero ser un ludita, simplemente quiero ser alguien que adopta estas tecnologías como parte del comunicólogo que en algún futuro seré. Así que seguro. Muchas gracias. Excelente, Heriberto. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Quién más? ¿Cómo lo ven? ¿Qué ventajas? Por qué conocer la historia de Internet? Y ahora con la IA, ¿no? Con los nuevos desarrollos. ¿Cómo abrir esa historia? ¿Cómo integrarla a esa historia? ¿Y para qué conocer la historia de Internet eventualmente, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién más? Un par de personas más y con eso cerramos la clase. Yo. Venga, Regina, te escuchamos. Siento que siento que al conocer la historia o el origen del internet es como, bueno, así lo interpreto yo, ¿no? Es como un Sí, sí. poco conocer la comunicación digital actual. O sea, Ujú, siento ujú. que em, para entender un poco cómo estamos, ¿no? O sea, cómo llegó la evolución del internet y de la tecnología. Ahora siento que hay que ver para atrás para poder entender y comprender bien todas las partes, como usted lo mencionó, todas las partes, todo el ensamblamiento, ¿no? del internet y todo eso. Este,
y cómo también junto con el Internet evolucionó la comunicación, no solo digital, que no, ese es el tema principal, obviamente, Ujú. sino también cómo modificó, pues, como lo comentábamos, durante toda la clase, la comunicación entre las personas mismas. O sea, entre, ya Sí, sea que estés en la misma habitación que esa persona, ya sea que estés a 3 kilómetros de distancia, ya sea que estés a millas o algo así, cómo todo eso se modificó, cómo modificó las relaciones y la manera de comunicarse. Siento que, y las interacciones también entre las claro. personas, siento que modificó todo eso. em, y también siento que no fue hace mucho tiempo. O sea, siento que no se creó hace mucho tiempo. Si bien Ujú. no fue hace, no, 2 años, sí siento que no fue hace mucho tiempo y siento que todavía falta muchísimo más, pero mucho más por venir que, y siento que a lo mejor está iniciando un poco como con la inteligencia artificial. O sea, Ujú. hablo de la intensidad, ¿no? De Claro. que, por ejemplo, hay muchas, por ejemplo, he visto yo videos que he pensado que son reales y no son reales, o sea, son inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Y yo digo, Sí, tal cual. estudio comunicación, digo, no puedo, o sea, tengo que ver bien eso. Sí, Este, sí. y estoy todavía aprendiendo, ¿no? A identificar videos que son por inteligencia artificial. Entonces siento que es como que solo entre muy comillas el inicio, porque no es literalmente el inicio, pero siento que todavía falta mucho por venir. Y siento que si queremos comprender lo actual y lo que está por venir, tenemos que empezar desde el inicio, o sea, desde los Ujú. orígenes. Sí, Sí. claro. Porque, sí, 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 perdón, Regina. Ah, muy No, bien. eso es todo. Sí. Perfecto, gracias. Porque sí, desde los orígenes hubo marcado una dirección, ¿no? Hubo marcado una dirección que se fue por otros lados, ¿no? Pero en los orígenes hay direcciones que podemos encontrar y que decimos, ah, mira, esto llegó a ser así porque acá en el origen pasó esto, o porque en este punto ganó este en lugar de este, ¿no? Y entonces el hecho de que haya ganado, de que haya ganado este, ¡pum! Cambió el curso de acontecimientos, ¿no? Entonces, un poco pensar en eso, ¿no? La historia del Internet, así como yo pensaría la historia en general, no tiene un objetivo final, ¿no? Se va haciendo, se hace camino al andar, diríamos, ¿no? O sea, Internet llegó a ser, no fue siempre, llegó a ser Internet, ¿no? Y con él cambió las interacciones, cambió las posibilidades, cambió incluso hoy nos trae incluso cambios en la necesidad, cambios en la percepción incluso, ¿no? Como nos dice, ¿qué veo en un video de inteligencia artificial? ¿Qué debo ver para saber qué sí hay? ¿Qué es eso si no un nuevo entrenamiento del ojo, ¿no? Del ojo humano, que en términos biológicos es bien defectuoso, pero pues con ese vivimos, ¿no? Pero ahora hay que entrenarlo para ver algo nuevo, algo que no estaba allí, ¿no? Por ahí. ¿Alguien más? Y si no, cerramos por acá, en esta sesión, y nos veríamos entonces la próxima clase, ¿sí? ¿No? Muy bien. Si nos cerramos por acá. Muchas gracias de verdad por haber estado en esa sesión. Espero que les haya gustado, que se hayan llevado algo y que hayamos cerrado esta segunda unidad de manera mucho más precisa para una nueva lectura de este enfoque, ¿no? De la cibercultura y de los lenguajes de esta innovación llamada Internet, cómo funciona, ¿no? Y de cara a la tercera unidad, en donde nos vamos a volver a salir un poco de la máquina y pensar cuáles son sus efectos, qué le devuelve al mundo que vive con Internet, ¿no? Ya no en el mundo de la globalización, que fue el mundo que parió Internet, ¿no? En el que nació Internet. Hoy, volver a analizar el mundo que ya vive con Internet, cómo luce ese mundo, qué le dio Internet, qué le quitó también, qué le movilizó, para dónde lo está llevando, ¿no? Cómo convive ese mundo con esta tecnología llamada Internet, ¿vale? Nos vemos la próxima sesión, pásenla bonito, muchas gracias por estar acá, lamento robarles un pedacito de su domingo, pero bueno, es una vez al mes nada más y espero que se lo hayan pasado muy bien. Gracias, pásenla bonito, un abrazo a todas y todos, nos vemos la próxima sesión. Igualmente, Hasta profe. luego, buenas Gracias. Hasta noches. luego. Gracias. Excelentes, buenas Luego, noches. buenas noches.